dimos una introducción a epidemiología. Sin embargo, habían varios aspectos cuyos compañeros, sobre todo aquellos que no habían avanzado contenidos relacionados a salud pública, durante Salud Pública 1, pues falta de que consoliden algunos conocimientos que deban volver a repasar. Entonces, a petición de muchos y solicitud de varios de sus compañeros, es que vamos a tocar un contenido de generalidades de epidemiología que se avanzó durante Salud Pública 1, cuando estuvieron muchos de ustedes en segundo año, con el objeto de nivelar a los estudiantes de que estaban en otro paralelo, que no han avanzado los contenidos que ya deberían conocer. Entonces, en ese entendido, pues les vamos a rogar la comprensión, puesto que esta clase, que es un poco larga, la vamos a avanzar en el transcurso de una sola clase. Solemos avanzarlas en 2 clases. Pero por la premura, sobre todo en cuanto a fechas y los avances que tenemos que tener, vamos a consolidar hasta culminar en las conclusiones el tema de generalidades de epidemiología, para lo cual pues vamos a dar inicio a la situación. ¿Alguna consideración que ustedes tengan antes de iniciar la clase? Pueden levantar la mano, poder participar. También pueden levantar la mano en cualquier momento para hacer pausa en cuanto al avance que estemos realizando. Si alguien tiene alguna duda, por favor, este es el momento. Bien, si no tenemos ningún inconveniente, vamos a iniciar. Les ruego, por favor, que traten de interrumpir lo menos posible, desactiven sus micrófonos para poder tener la máxima atención de los participantes. Bien, teniendo en cuenta esos aspectos que se han mencionado, pues en la anterior clase nosotros indicamos de que epidemiología es una de las ramas fundamentales que se tienen a nivel general en cuanto a salud pública. Sobre todo es una herramienta que ocupamos en todo momento y de la cual pues nosotros debemos tratar de comprender sobre todo aspectos básicos en los que se basa el estudio de la misma. Recordemos de que habíamos hecho un análisis integral de que la epidemiología se basaba pues en el estudio de los problemas y eventos de salud de una población determinada, en una región determinada, en un tiempo específico y en un espacio geográfico delimitado. Y también así como los elementos utilizados y aquellas determinantes necesarias para poder darle solución a esos problemas de salud. Entonces, etimológicamente, hablando ya del origen de la palabra como tal, les había mencionado igual que epidemiología deriva de la palabra pues epidemos logos, donde pues vemos el significado sobre pueblo, estudio de. Entonces, esto significa estudio sobre el pueblo, sobre la... ¿Listo? Hay que destacar también existen varias teorías propuestas en cuanto a lo que es la definición de epidemiología. Por ejemplo, el diccionario de epidemiología de la Asociación Internacional de Epidemiología la define como una ciencia que estudia la ocurrencia de los estados o eventos de salud en poblaciones específicas, incluyendo los determinantes que influyen en tales estados y la aplicación de estos conocimientos para controlar los problemas de salud. Recuerden que con esa definición nos habíamos quedado en la anterior clase. Entonces, tomando en cuenta esa situación, nosotros hemos también identificado de que existen otras definiciones también que se acercan a lo que podría ser un conocimiento que ustedes deberían comprender. Desde luego hay varios puntos de vista de diferentes autores que nos orientan más que todo a poder comprender cuáles son los contenidos en los que se basa el estudio de esta ciencia.
Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que destacar igual los usos que esta ciencia va a tener en cuanto al aspecto sanitario en el sistema de salud. Teniendo en cuenta eso, los aspectos en los cuales epidemiología destaca, sobre todo a nivel del sistema sanitario y los aportes que logra brindar eh, para el funcionamiento adecuado del sistema, es describir las enfermedades en la comunidad, evaluar el estado de salud de la población, identificar grupos de alto riesgo, identificar las causas de las enfermedades, así como también identificar medidas de prevención y control, describir los patrones clínicos de las patologías, así como identificar síndromes nuevos. Y eso pasó en la epidemia de Zika, por ejemplo, en el 2015, 16 y 17 en nuestra ciudad capital, donde pues se tuvo que identificar a partir de un comportamiento atípico, pues la ocurrencia y la presencia de síndromes nuevos. Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos, hay que tener un conocimiento de ciertos preceptos. Por ejemplo, hay varios términos que muchos de nosotros utilizamos a lo largo de nuestra carrera, a lo largo de nuestro ejercicio profesional, y pues esos términos tienen un significado importante y sobre todo tienen que comprender al momento en el que se vayan a utilizar. Endemia es uno de los elementos y términos que se utilizan muy a menudo y se va a referir específicamente a lo que es cómo ocurre o cómo persiste una patología en una población, ya sea con una intensidad baja de casos. Estamos hablando de que si hablamos de una enfermedad endémica, indicamos de que esa patología está presente regularmente en una población, pero con un número de casos de que no representan un problema significativo de salud. Regularmente esa patología, esa enfermedad, suele ser endémica porque presenta o tiene presencia a lo largo de todos los años en ciertas estaciones y no ocasiona problemas importantes sanitarios. Entonces, es la persistencia de esa enfermedad a lo largo del tiempo en una población. O sea, es constante, es recurrente. Por eso se dice que es endémico. En el caso nuestro, el dengue pues es endémico y pues cada año tenemos casos de dengue y esos elementos tenemos que nosotros poder comprender al momento de hacer el uso del término y diferenciar bien cuando nosotros estamos hablando también de otros términos relacionados como epidemia. Epidemia es uno de los términos igual importantes en los cuales nosotros describimos una patología cuando tiene algún comportamiento distinto al de otras enfermedades. Por ejemplo, epidemia va a ser el incremento en la incidencia de una enfermedad por encima de lo que se está esperado en un área geográfica definida y dentro de un periodo de tiempo determinado. Muchas veces nosotros agarramos ese término, lo utilizamos, pero no sabemos en específico qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere tratar de informar. Y es cuando una enfermedad que regularmente se presenta en una región, puede ser el mismo dengue, por ejemplo, que es endémico, pero que en algún momento sus casos que esperábamos que se presenten de forma regular sobrepasan por encima de lo que está estimado. Entonces, cuando sobrepasan por encima de lo estimado, ya tenemos un incremento inesperado y podemos hablar de términos de epidemia, aunque existen indicadores y herramientas específicas para poder mencionar cuando se trata de una epidemia. Nosotros ya podemos utilizar ese término haciendo énfasis en la definición del mismo. No obstante, hay patologías en las cuales no son endémicas, que no se presentan regularmente y pues ellas suelen ocurrir igual presentándose de forma atípica en una región y al ocurrir esta presentación podría tratarse también de una epidemia utilizando y refiriéndonos al término, pero antes de ello pues se refiere a otro que en este caso
vendría a ser el término de brote. Y para ello, pues el término brote nos indica que es la aparición de uno o dos casos de una enfermedad que no estaba esperada en la región en un tiempo determinado. Y cuando ocurre, pues estamos ante la presencia de un brote de algo. Pero cuando este brote tiende a incrementarse un poco más, ya tenemos un brote epidémico, puesto que no se esperaba tener esta enfermedad y mucho menos se esperaba un número de casos considerables. También el término muy utilizado actualmente, que es pandemia, este término se ha venido implementando, sobre todo de forma paulatina, y es que en ciertas patologías de enfermedades virales respiratorias que generalmente producen epidemias importantes y llegan a desarrollar virus con potencial pandémico, se ha evidenciado de forma regular la presencia de este tipo de elemento. La pandemia como tal se desarrolla cuando existe un virus inusitado que no está familiarizado con la población susceptible y pues que el ser humano, en este caso el hombre, el huésped, no tiene anticuerpos específicos para poder responder adecuadamente contra el virus y pues desencadena la enfermedad. Y si esta es bastante virulenta e infectiva, pues vamos a tener un cuadro importante de replicación de síntomas a nivel local, un brote importante, pasando a ser una epidemia posteriormente. Y si es que la transmisión comunitaria sigue sostenida y no existe un control adecuado, vamos a tener una pandemia pues, extendiéndose a múltiples países, desbordando los sistemas sanitarios y pues también colapsando los sistemas de salud. Entonces, en ese entendido, nosotros tenemos que comprender de que la pandemia va a ser un incremento de casos en la incidencia de una enfermedad por encima de lo esperado a escalas globales, lógicamente, que sobrepasan las capacidades de control de los países dentro de un periodo delimitado. Existen un conjunto de elementos igual a destacar como la agrupación de casos, que va a ser la ocurrencia de un grupo de casos ligados por tiempo y espacio similar a lo que es un brote. No obstante, esa ocurrencia de casos, esa agrupación de casos, está relacionada sobre todo y muy ligada a lo que es un brote. Desde luego, en tiempo y espacio hay que coordinar específicamente en cuanto a la relación de vigilancia y ver en qué aspectos pues, nosotros podemos usar este término de agrupación de casos. También en cuanto a epidemiología, lo que vamos a ver un poco más adelante a detalle son las variables epidemiológicas. Las variables van a ser un conjunto de valores que pueden ser cuantitativos o cualitativos. Recuerden que estos valores, si son medibles en cantidad, son cuantitativos. Y si son medibles en cualidades, son cualitativos, lógicamente. Entonces, si podemos describir estos valores de algo, van a ser unos elementos cualitativos, donde se puede describir la cualidad de los mismos. Sin embargo, cuando solamente se trata de aspectos en los que se pueden medir a través de la cuantificación, va a ser cuantitativo. Estamos hablando de un aspecto, por ejemplo, la edad. La edad es un valor cuantitativo porque está expresada en números enteros, sobre todo, y es allí cuando nosotros podemos cuantificar la edad en números. Sin embargo, por ejemplo, el color de piel es un valor cualitativo, ya que expresa una cualidad, un rasgo, una característica en relación al color de la piel de un grupo de personas. Entonces, entonces, en ese contexto, pues las variables van a representar una propiedad de un elemento de estudio. Entonces,
Si bien van a ser cuantitativas o cualitativas, ellos representan una característica de la cual se va a estudiar. Y es importante poder reconocer las variables. Cuando yo hago un estudio de, por ejemplo, la efectividad de la vacunación en personas menores de 18 años, por ejemplo, un estudio para verificar si es que la vacuna tiene efectividad en menores de 18 años. Una de las variables que yo voy a identificar para hacer ese estudio va a ser la variable edad. Desde luego, esa variable va a ser una variable cuantitativa. Y además, la efectividad positiva, negativa o adecuada, ya yo voy creando una escala de valoración para ver si es que esa variable, por ejemplo, de efectividad, es cuantitativa o cualitativa. Generalmente va a ser cualitativa. Además, puedo poner otra variable que pueden ser reacciones adversas. Todo va a ser en dependencia de qué es lo que yo estoy estudiando. Me pongo un objeto de estudio como objetivo general, va a ser determinar la efectividad de la inmunización en pacientes menores de 18 años, un objetivo general. Y para determinar esa efectividad de esa inmunización, yo tengo que tener también objetivos específicos que me van a ayudar a cumplir el objetivo general. Y pues ahí yo voy desglosando de qué es lo que necesito para construir y llegar a verificar cuál es la efectividad de la vacunación en menores de 18 años. Y pues allí ya yo voy identificando grupos etarios, voy identificando el tipo de vacuna que se está administrando. Entonces, en dependencia de todos esos objetivos específicos, yo voy encontrando variables de estudio. Y estas variables van a ser cuantitativas o van a ser cualitativas. Entonces, estas variables son propiedades que generalmente no son constantes y que pueden cambiar en un individuo o entre varios individuos dentro de un grupo o varios grupos de estudio. Además, existen variables que son bastante comunes en el estudio que se realiza de manera general. Están las variables, por ejemplo, más comúnmente utilizadas, son variables de edad y sexo. Que en cuanto a la edad es una cuantitativa y el sexo es una cualitativa. Tenemos ciertas aplicaciones también en cuanto a epidemiología, la epidemiología descriptiva, que se basa en el estudio de la descripción del evento que se está estudiando, la investigación epidemiológica, que son diversos tipos de estudios epidemiológicos que se realizan y que los vamos a ver más a profundidad en el transcurso de la asignatura, y vigilancia epidemiológica, que en la próxima clase vamos a tener algo específico en relación a vigilancia epidemiológica y le vamos a dedicar unas 2 clases o un poco más incluso. De manera general vamos a hacer una introducción también en la próxima clase. Valoraremos lo que es descripción, lo que es vigilancia descriptiva, epidemiología descriptiva. Y pues generalmente cuando hacemos una descripción de algo, epidemiología trata de buscar y describirte los comportamientos y eventos de salud en tiempo, lugar y persona. Busca describir la enfermedad, busca describir el evento en salud. Y pues allí es donde vamos a tener un estudio de la distribución de los problemas de salud por persona, tiempo y lugar. Y el propósito de esto es generar una hipótesis y a partir de ella planificar cómo se va a hacer la intervención en cuanto a salud. Entonces la distribución que se hace en el estudio de estos eventos son en tiempo, lugar y persona. Y generalmente casi todos esos elementos son implementados al momento de realizar estudios y al momento de describir las enfermedades o los problemas de salud. Por eso es que se denomina epidemiología descriptiva, porque estamos describiendo un evento que está sucediendo. Un cuadro que vayamos a observar, siempre lo vamos a observar con esos 3 elementos: tiempo, lugar y persona. Lo mismo un gráfico, que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a tiempo, pues lo importante conocer y reconocer son las tendencias de las enfermedades por tiempo, por ejemplo, para predecir la ocurrencia de brotes, preparar oportunamente las medidas de control, entender mejor lo que es el origen de una enfermedad y poder prevenir brotes futuros a partir de esa misma comprensión que se realiza. En cuanto a lo que es la variable temporal, pues el tiempo es una variable de gran importancia en cuanto a epidemiología y pues gracias a ello nosotros podemos observar la frecuencia con la que ocurre un evento de salud de acuerdo a la función del tiempo, medible en el tiempo, desde luego.
En epidemiología hay una herramienta que utilizamos, se llama el calendario epidemiológico, y este calendario epidemiológico está dividido en semanas epidemiológicas. Y los eventos de salud que ocurren en el año se registran de acuerdo a la semana epidemiológica que está ocurriendo. Actualmente estamos cursando la semana epidemiológica número 28 a la 29 ya, por iniciar este domingo. Culmina el sábado la semana epidemiológica número 28. Entonces, la existencia de variaciones estacionales, ciclos, periodos, la aparición del problema, todo eso se estudia en base al tiempo. La duración de los síntomas de una enfermedad es en base al tiempo. El periodo de incubación y de resolución de las patologías es en base al tiempo también, así como la velocidad de la propagación de las enfermedades en una comunidad determinada. Todo esto en base al tiempo. Por eso el tiempo es una variable muy importante y se utiliza en epidemiología descriptiva para poder comprender cómo estudiar esos elementos de salud que están ocurriendo. O sea, aquí podemos observar una herramienta epidemiológica que se utiliza para poder describir una enfermedad o un problema de salud. Y también utiliza la variable tiempo, utiliza la variable lugar y también utiliza la variable persona. Son las tres variables que se utilizan en epidemiología descriptiva. Entonces, esta herramienta epidemiológica es muy importante en esta asignatura. Tenemos que aprender a elaborarla, a interpretarla y pues a saber cómo utilizarla. Este es un corredor endémico o canal endémico, esos son sus nombres, que se construyen para poder conocer cuál es la tendencia de una enfermedad en un lugar determinado y en un tiempo específico. El comportamiento de una patología se puede predecir a partir de esto y nos puede ayudar a tomar decisiones oportunas que optimicen los recursos con los que tenemos y también ayuden a evitar problemas de salud mayores. Aquí nos indica que es un corredor, un canal endémico de neumonías en menores de 5 años en La Paz durante la gestión 2010. Entonces podemos ver la variable tiempo está representada por el año 2010, o sea, todo el tiempo de estudio que tiene este canal endémico va a ser durante el año 2010, aunque hay ciertos elementos que vamos a puntualizar también. En cuanto al lugar, se refiere y está especificado que es en La Paz. Y en cuanto a persona, que es la otra variable, es menores de 5 años. Entonces aquí tenemos, ¿y qué problema de estudio se está estudiando? Pues es las neumonías como tal. Neumonías en menores de 5 años. Lugar La Paz y tiempo año 2010. Desde luego, al ser una herramienta epidemiológica un poquito compleja, hay varios aspectos que hay que mencionar. En el eje vertical tenemos representado elementos importantes a destacar, como es el número de casos. Aquí están representados el número de casos en el eje vertical. Y en el eje horizontal está representado el tiempo y está expresado en semanas epidemiológicas. Las semanas epidemiológicas a lo largo de una gestión son 52. 52 semanas tiene un año completo. Entonces nosotros medimos el comportamiento de un problema de salud en semanas epidemiológicas. En esta situación vemos de que existe un patrón de comportamiento de diversos grados a lo largo de una gestión determinada. Verifican acá, este canal endémico está construido con cierto tiempo de estudio también, entre 2005 y 2009, más o menos toma alrededor de unos 5 años de elaboración en cuanto a datos de los que se recogen para poder elaborar este canal endémico. Entonces, en base a eso, los datos históricos registrados, de acuerdo a la vigilancia epidemiológica que se ha realizado en el lugar, recordemos que es en La Paz, de qué están vigilando neumonías en menores de 5 años. Entonces, se supone que en esta unidad han tenido y han recopilado datos de los casos de neumonía en menores de 5 años en el departamento de La Paz. Y pues, como son años de estudio del 2005 al 2009, estos datos corresponden con los que se ha construido este canal entre datos del 2005 al 2009. Entonces, en la semana epidemiológica número 1 de esa gestión, digamos, de esos años de estudio,
se registraron casos bajos por cerca de 500 y los más altos alrededor de 1000. Entonces, en el periodo de estudio, quiere decir que entre el 2005 y el 2009, la tendencia de casos fue entre 500 a 1000 casos que se han presentado en las semanas epidemiológicas número 1 de los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Y así sucesivamente. Semanas epidemiológicas número 2 de todos esos años de estudio reportaron un número de casos bajos, lo más bajo que han tenido, cerca de 400, y lo más alto que han tenido, cerca de 1300 alrededor. Entonces, en la semana epidemiológica número 2. En esos años de estudio también, entre el 2005 y 2009, han registrado en la semana epidemiológica número, por ejemplo, 15 a 16, lo más bajo que registraron en cuanto a neumonías en menores de 5 años fue cerca de 1000 casos, y lo más alto que registraron en neumonías en menores de 5 años fue 3000 casos. Entonces, en dependencia de cómo sea el histórico de casos que se han estudiado y presentado en la vigilancia epidemiológica, va a ser cómo se va a ir graficando este cuadro, este instrumento, esta herramienta, este canal endémico, y pues allí vamos a tener la tendencia del comportamiento de los últimos 5 años de esta enfermedad o de este problema de salud. Recordemos de que este problema de salud se representa no solamente con 5 años de estudio, puede ser de más y puede ser incluso hasta 7 años de estudio. Todo va a depender de que todos esos años que están incluidos en el estudio no representen un periodo epidémico que nos pueda alterar el comportamiento del canal endémico. Entonces, cuando ya hemos construido con los datos obtenidos mediante la vigilancia epidemiológica, este instrumento que es el canal endémico hasta la semana epidemiológica número 52, vamos a tener cómo es el patrón de comportamiento de este canal endémico. Vamos a dividirlo en cuartiles, y estos cuartiles pues nos van a dar divisiones. Por ejemplo, el primer cuartil hasta el cuartil 25, que eso vamos a aprender también a poder diferenciarlo, seguramente lo avanzaron en bioestadística. Este cuartil 25 va a representar lo que es el límite inferior, el cuartil 50, el límite medio, el cuartil 75, el límite presuperior, y el cuartil 100, el límite máximo. Entonces, todo lo que esté por debajo del cuartil 25, por ejemplo, vamos a denominar una zona de éxito. Entre el cuartil 25 y el 50, una zona de seguridad. Por encima del 50 hasta el 75, una zona de alarma. Y arriba del 75 hasta llegar al 100, una zona de epidemia. Entonces, ya los mencionamos allí y están bien diferenciados, donde nosotros vamos a poder determinar el comportamiento de un problema de salud. Entonces, ya tenemos elaborado este canal endémico, donde nosotros reflejamos cómo se va a comportar el problema de salud, y está elaborado para la gestión 2010 con datos del 2005 al 2009. Entonces, durante la gestión 2010, el comportamiento fue el siguiente. Observen esa línea más gruesa de color negro que tiene un curso determinado a lo largo de ese año y solamente está trazado hasta la semana epidemiológica número 13. Quiere decir que ese ha sido el comportamiento de las neumonías en menores de 5 años durante la gestión 2010 en el departamento de La Paz. O sea, si ponemos a realizar un análisis de cómo se ha comportado, podemos evidenciar de que las neumonías en menores de 5 años en el departamento de La Paz, desde que inició la gestión 2010 y durante las semanas epidemiológicas de la 1 hasta la semana epidemiológica número 7, se mantuvieron en una zona de éxito. Sin embargo, a partir de la semana epidemiológica número 7 y hasta la 9, ingresaron en una zona de alarma, para luego nuevamente en la semana epidemiológica número 10 descender a una zona de éxito nuevamente. Actualmente, la enfermedad, desde la semana epidemiológica número 11 hasta la semana epidemiológica número 13, donde nos encontramos, se encuentra en una zona de seguridad. Entonces, esa es la interpretación que le damos a esto. Ahora, ¿cuál sería la acción de salud que podemos desarrollar a partir de esta situación? Si tenemos un problema de salud que son neumonías en menores de 5 años, que se encuentra en una zona de seguridad, pero que estamos en un periodo donde existen antecedentes de haber llegado a epidemia, entonces se está manejando bien la situación.
hay que mantener las medidas de promoción de salud en los grupos de riesgo y reforzar, sobre todo si es que existe vacunación o si es que existe tratamiento en cuanto a problemas de salud, reforzar la atención de las gripes y las IRAS, infecciones respiratorias agudas altas, en menores de 5 años y verificar que no se compliquen para que no tengan neumonías. Entonces, esas son las recomendaciones que se podría brindar a partir del análisis de este canal endémico. Si esta tendencia subiera fuera de la zona de seguridad y estuviésemos entrando en una región de alarma, pues ya estuviésemos a punto de tener un problema mayor. Y las recomendaciones sería priorizar ya la atención a personas menores de 5 años que estén presentando síntomas respiratorios con el objeto de evitar que se compliquen a neumonías. Entonces, porque estamos vigilando neumonías. Recuerden que la complicación de una gripe va a ser una neumonía, o de todas las IRAS, infecciones respiratorias agudas altas, va a ser también una neumonía. Entonces, eso es un canal endémico y nos sirve para eso, ver cómo está la tendencia de una enfermedad en el tiempo y también recomendar qué acciones de salud se pueden implementar a partir del análisis de la situación de esta patología. ¿Dudas en esta diapositiva? Pueden levantar la mano si tienen alguna duda en relación a lo que se ha expuesto. Luis Ángel Abrego Castro, tiene la palabra. Buenas noches. Luis Ángel Abrego. Muy buenas, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Va a disculpar, doctor, una partecita no la entendí. Decía usted que de la semana epidemiológica 28-29 y que son solamente 52 que tiene en un año. Esa partecita ahí me quedé medio chipado, no la entendí. Quería ver si me explicaba. El año tiene 52 semanas regularmente. Usted empieza a contar las semanas de un año y son 52, 52.5, a veces 53. Pero son 52 de manera general. Entonces, en epidemiología es lo mismo. Empezamos a contar las semanas, solo que no nos detenemos y continuamos el conteo hasta que finalice el año. Son las semanas epidemiológicas que existen. En esta fecha, que estamos 16 de julio, estamos alrededor de la semana epidemiológica número 28 actualmente. El domingo inicia la semana epidemiológica número 29 de esta gestión. Entonces, esa es la aclaración que les quería decir, ¿no? Ahora, en el ejemplo que estamos utilizando en la diapositiva, estamos viendo un canal endémico del año 2010, donde nos indica que ese año ya ha transcurrido hasta la semana epidemiológica número 13, que es hasta donde está trazada la información registrada en ese instrumento. No sé si me entendió. Gracias, doctor. Sí, se supo explicar muy bien. Muy amable, doctor. Bien. ¿Alguien más que tenga una duda acerca de lo que hemos hablado? Bien, vamos a continuar entonces. Estábamos hablando acerca de la variable tiempo. Recordemos que es muy importante para poder describir una enfermedad. Estamos en epidemiología descriptiva. Y describir un evento de salud. Entonces, la variable tiempo también nos sirve para poder comprender cuál es el periodo de presentación de ciertas enfermedades. Hay muchas patologías que por el estudio que se ha realizado a lo largo de todo el tiempo, ya se ha identificado y se conoce cuánto es el periodo de incubación que tienen hasta que desarrollan los primeros síntomas de la enfermedad. Hay, por ejemplo, en cuanto a patologías que producen enfermedades gastroentéricas o enfermedades de transmisión alimentaria, hay muchos agentes infecciosos que pueden ser desde virus hasta bacterias que producen síntomas en cierto periodo de incubación, desde horas hasta varios meses incluso. Entonces, en esos casos, los periodos de incubación estimados para enfermedades de transmisión entérica, como pueden observar en la imagen, son de mucha utilidad para poder comprender y realizar un diagnóstico diferencial de acuerdo al tiempo en el cual se produjo la exposición al agente etiológico. Si tenemos un brote de un grupo de estudiantes, por ejemplo, de alguna gastroenteritis aguda que se ha producido después de consumir el desayuno escolar, nosotros vamos a identificar que se trata de una gastroenteritis aguda por el desayuno que han ingerido, porque la mayoría ingirió ese alimento. Tienen el común denominador que ingirieron eso. Pero
no sabemos cuál es el agente infeccioso. Entonces, si el alimento que fue ingerido se ingirió hace alrededor de unos 24 horas aproximadamente, podemos hablar que se tratase de un Clostridium perfringens, si es que los síntomas se desarrollan a partir de las 24 horas de haber ingerido los alimentos. O sea, teniendo en cuenta ya y conociendo cuál es el periodo de incubación de ciertos microorganismos infecciosos. Y si pues tenemos un periodo de incubación mucho más corto, incluso estando en el colegio a las 4 horas desarrollaron síntomas, podemos estar hablando de que se trata de un Staphylococcus aureus que generalmente tiene ese periodo de incubación. Por eso es importante el estudio de la variable tiempo y la presentación de los síntomas, por ejemplo, en este caso, que no solamente se ocurren en enfermedades entéricas, sino también en enfermedades respiratorias o otras alteraciones del sistema nervioso central. Entonces es importante para la epidemiología descriptiva comprender lo que es la variable tiempo. Otra de las variables en epidemiología descriptiva es el lugar, que nos ayuda también a describir un evento de salud. Recordemos en el canal endémico que estábamos describiendo hace rato, el lugar, ¿dónde era? ¿Dónde era el lugar? La Paz, doctor. Exactamente, era en La Paz. Y estábamos describiendo en un tiempo. ¿En qué tiempo estábamos describiendo ese canal endémico? 2010. 2010, bien. ¿Y cuál era la persona? Porque es la tercera variable, ¿no? Tiempo, lugar y persona. Niños Esther. menores de 5 años. Perfecto. Tiene un punto de participación en clase, Esther. Entonces, son las variables que se estudian en epidemiología descriptiva. Entonces, cuando hablamos de epidemiología descriptiva, siempre vamos a hablar de esas tres variables de estudio: tiempo, lugar y persona. Entonces, como ya hemos visto en el canal endémico, identificamos cuál es la variable tiempo y la importancia que tiene esa variable tiempo. Pero, sin embargo, la variable persona también es muy importante, y la variable lugar, desde luego. En cuanto a la variable lugar, nosotros podemos identificar un conjunto de elementos que van a poder hacernos conocer de qué se trata y dónde está ocurriendo ese problema de salud. El problema de salud muchas veces ocurre en una región determinada y pues ese problema de salud tiene que ser identificado en algún momento y tiene muchas características distintas cuando ocurre en una región X o cuando ocurre en otra región. Por ejemplo, si tenemos una fiebre en un paciente recurrente, aguda, acompañada de dolor de cuerpo, malestar general, y el paciente vive en el Beni, ¿de qué vamos a pensar? Si es que el paciente tiene fiebre, dolor de cabeza y tiene malestar general y dolor detrás de los ojos. A ver, ¿de qué pensamos si el paciente vive en el Beni? Dengue. En periodo lluvioso. Dengue, dice Roberto Góngora. Ya. Pero si el paciente vive en Potosí, ¿de qué piensas, Roberto? Ni idea, doctor. ¿Qué enfermedad? Exactamente. Entonces, por eso es importante el lugar. El lugar donde ocurre ese problema de salud, va a ser muy importante para determinar qué patología yo podría estar presentando o podría estar presentando mi paciente. Entonces, es clave poder describir la enfermedad también en cuanto al lugar. Y el lugar, pues, nos ayuda a comprender ciertas patologías que son endémicas de una región, como en el caso del dengue, por ejemplo, en nuestro departamento, y como es otras patologías que pueden producir fiebre y dolor de cuerpo y dolor de cabeza de manera general, como una infección por Chagas agudo. Desde luego, tiene que estar también el chagoma, que es el sitio de inoculación donde se produjo la picadura del vector, pero generalmente tiene igual síntomas agudos como fiebre, malestar general, dolor de cuerpo en un paciente que vive generalmente entre el triángulo del Chagas, que es Tarija, Potosí y Chuquisaca. Entonces, es importante reconocer la presentación de problemas de salud de acuerdo a la región. Y por eso, pues en epidemiología descriptiva utilizamos el tiempo para poder, el lugar para poder identificar muchos problemas de salud que están ocurriendo en ciertas poblaciones. Entonces,
Teniendo en cuenta esa situación, nosotros vamos a describir de que el área comprometida generalmente entra como parte del estudio, ya sea el clima, la flora, la fauna y otras variables que pueden tener relación con el fenómeno observado. Estamos hablando de la geografía, la zona, incluso es muy diferente entre países, regiones o zonas también geográficas, ubicación de esos asentamientos humanos en relación con el entorno, que también tienen mucho que ver en cuanto a la ubicación de la población en un área determinada. Hay que considerarlos también, diferencias entre medio urbano y rural, diferencias entre áreas pequeñas y metrópolis, y también teniendo en cuenta aspectos como el lugar, que en muchas ocasiones esas condiciones geográficas están en correspondencia con las características de los sujetos que van a habitar. Por ejemplo, sujetos socialmente que comparten un espacio físico en común, como los presos, por ejemplo, los privados de libertad, tienen malas condiciones de saneamiento básico, y pues ellos, si están hacinados en un lugar donde hay muchas personas y tienen esas malas condiciones de saneamiento básico e higiene incluso, pues tienen un mayor riesgo de padecer tuberculosis pulmonar. Entonces, así ya vamos haciendo énfasis en cuanto al lugar. El lugar de nacimiento, la residencia y el empleo también tienen mucha importancia para poder inferir qué problemas de salud se pueden presentar. Nos permite delimitar hasta dónde puede tener ese alcance y generar hipótesis acerca de la transmisión del agente infeccioso o exposición a ciertos factores ambientales a lo largo del proceso salud-enfermedad. Entonces, hablando ya de otra variable importante que es la persona, vemos de que este nos ayuda a determinar ciertos aspectos para poder definir y describir el problema de salud. Son importantes dentro de la variable persona poder describir factores demográficos como edad, etnia, sexo, ocupación, religión, estado civil, entre otros, rasgos físicos como estatura, peso, tipo, hábitos de vida como dieta, uso de alcohol, tabaco, vida sexual, etcétera, así como características adquiridas, ya sea vacunación, estado nutricional, inmunidad, tiempo al cual se ha expuesto al riesgo y antecedentes personales y familiares. Entonces, todo esto nos ayuda a comprender el problema de salud y entra también dentro de la variable persona, que es el objeto de estudio que se está realizando. En múltiples oportunidades, generalmente en la práctica médica, se observa de que las comunidades pueden adaptarse a condiciones geográficas naturales. Muchos grupos de personas se han adaptado a la altura o a la humedad, en el caso del oriente, también a poder extraer recursos naturales o vivir de ellos, o bien ciertos asentamientos humanos también pueden cambiar características del entorno. Un lugar que es boscoso pueden volverlo una metrópolis, como lo que ha ocurrido en cierta región, en Santa Cruz, por ejemplo, o también tener cierta situación en cuanto al desarrollo industrial, pudiendo esta modificación ser algo favorable para la salud o no, generalmente puede ser desfavorable en dependencia a cuánto afecte sobre todo al medio ambiente y pues cuánto afecta al desarrollo de la población en sí. Entonces, depende de eso, se van a presentar problemas de salud que van a inferir en el individuo, ya sea física o mentalmente, en cada una de las personas. Dejando de lado lo que es la epidemiología descriptiva, también hay otro tipo de elementos que se estudian en epidemiología, como son las investigaciones epidemiológicas. Y estas investigaciones epidemiológicas se realizan en casi todos los aspectos para poder identificar problemas de salud, describir enfermedades, generar hipótesis, entre otras. Entonces, la investigación epidemiológica muchas veces nos ha servido para realizar múltiples estudios de campo o relacionados con aspectos epidemiológicos que vayan a afectar a un problema de salud de una región determinada. Estos generalmente pretenden llegar a sacar una conclusión, a generar una hipótesis o también a encontrar causas de problemas de salud que existen, y esto pues gracias al empleo del método científico que se utiliza en todo tipo de investigación. Por eso es importante que en cuanto a ciencias de la salud
esté presente una investigación previa para que ayude a tomar decisiones en base a la evidencia científica real que se ha presentado. En esta situación, pues las investigaciones que se realizan de diversos tipos de estudios pueden ser muy distintas unas de otras y van a variar en dependencia de cuál es el objeto de estudio y cuál es el método de estudio que se está realizando, si se hace experimentación con ellos o solamente se observa, y si pretendemos inferir en la causa, generando hipótesis o solamente vamos a describir los procesos y problemas sanitarios. A continuación, nosotros vamos a definir dos tipos de estudios generalmente que ocurren en cuanto a investigación epidemiológica, y son los estudios analíticos y los estudios descriptivos. Dentro de los estudios analíticos, todos pretenden inferir la causa, buscan la causa. Sin embargo, los estudios descriptivos van a organizar, sintetizar, resumir la enfermedad, y ellos van a buscar, según las variables existentes, la generación de hipótesis. Entonces, son los dos tipos de estudios que se utilizan en la investigación epidemiológica. Si nosotros pretendemos inferir la causa de un problema de salud, generalmente hacemos un estudio analítico. Y ahí los estudios analíticos pueden ser experimentales y no experimentales. Aquellos que son experimentales, el investigador pues asigna a los participantes el recibir o no recibir una exposición a la cual se va a hacer el estudio para identificar la causa, y pues pueden exponerse o no exponerse esos elementos de estudio, que generalmente son personas. Dentro de estos estudios experimentales están los experimentales puros, donde la asignación a la exposición generalmente se lo hace aleatoriamente. Los cuasi experimentales, donde no son estudios aleatorizados, sino son estudios también escogidos o casi escogidos. Los ensayos clínicos, que son netamente en pacientes, los de campo en individuos sanos, y los comunitarios, que son en conjunto de individuos. Cuando son estudios analíticos que también pretenden inferir la causa, pero son no experimentales, estos generalmente son relacionados con la observación, y el investigador no asigna ninguna exposición y solamente observa entre los que se exponen a algo y los que no se exponen a algo. O sea, el investigador no asigna nada, no interviene. Entonces, no experimenta específicamente con ellos, solamente observa. Entonces, por eso se denomina también no experimental. Son estos dos estudios, este tipo de estudios son los estudios analíticos, que generalmente buscan la causa o el problema de salud, y pueden ser experimentales y no experimentales. Dentro de los no experimentales están los estudios de cohorte y los de caso y control. En aquellos de cohorte, donde el sujeto va a ser estudiado solamente y se va a observar si se expone y qué pasa con los que se exponen y qué pasa con los que no se exponen. En cuanto a los estudios de cohorte, los sujetos se van a poder clasificar en expuestos y no expuestos, y nuevamente se le hace el seguimiento para ver cómo se desarrolla y cuál es el desenlace. Sin embargo, en los de caso y control, pues se examina comparativamente la exposición al factor de riesgo en sujetos con la enfermedad, que son los de interés, que son los casos, y los controles son los sujetos que no tienen la enfermedad, que son los que están libres de ella. Entonces, ese es el estudio de caso y control, que son también estudios analíticos no experimentales. En cuanto a los estudios descriptivos, ya mencionamos que pretenden generar hipótesis, y ellos van a generalmente sintetizar y resumirnos el problema de salud. Y pues, de acuerdo a la exposición, según variables sociodemográficas, nos van a generar como tal las hipótesis. Estos estudios pueden ser estudios transversales, cross-sectional, de prevalencia, ecológicos, con serie de casos, entre otros. Pasando ya a otro aspecto que también lo tocamos en la anterior clase, que es la historia natural de la enfermedad, pues habíamos mencionado de que es el curso de una patología, una enfermedad como tal, desde el inicio hasta su resolución. En otras palabras, es cómo evoluciona esa enfermedad desde su inicio hasta el final. Y pues cuando se la deja, ¿no? Cuando se la deja seguir sin la intervención del médico. Es cómo ocurre esta enfermedad. Por ejemplo, la enfermedad dengue tiene su inicio desde su periodo de incubación, que dura alrededor de 7 días. Las fases que se presentan ya cuando estamos en el periodo sintomático, desde la fase febril, la fase crítica y la fase de convalecencia, y todo lo que ocurre hasta que el paciente se recupere o fallezca, en dependencia
de cuál sea la competencia de su sistema inmunológico o su estado de salud en general. Entonces, ese es el curso natural de una enfermedad y es necesario que el médico, en este caso, pueda comprender cuál es la historia natural de la enfermedad para poder, a partir de ese conocimiento, hacer intervenciones específicas que nos permitan solucionar problemas de salud cuando encontremos a un paciente en un determinado periodo de la historia natural de una enfermedad que está cursando. Por ejemplo, si estamos en la fase febril del dengue, sabemos que después de esa fase febril llega la fase crítica, generalmente al cuarto día, con un descenso de la hipertermia y que se puede enmascarar presentando signos de alarma que nos indican una gravedad en la patología. Y a partir de eso, pues nosotros tenemos que tomar decisiones oportunas porque sabemos que se viene la presentación de signos de alarma, porque sabemos que después de la fase febril viene una fase crítica de la enfermedad y que en esa fase crítica el paciente se puede complicar y llegar a presentar un dengue grave. Entonces, es clave conocer la historia natural de cada una de las enfermedades que se atienden en una región determinada, para a partir de ello nosotros poder hacer el abordaje de la atención de un caso en específico y pues poder controlar un problema de salud. Entonces, la historia natural de la enfermedad siempre se va a referir a la evolución de una patología en un individuo a través del tiempo en la ausencia de una intervención. También en epidemiología es importante ver lo que es la causalidad. Y esta causalidad, pues, siempre se estudia en diversos aspectos. Nos permite a nosotros poder no solamente analizar desde el periodo de la descripción de un problema de salud y de los eventos, sino también que nos permite buscar la explicación, así como lo hacen los estudios analíticos de buscar la causa de los problemas de salud que están ocurriendo, con el fin de poder orientar medidas de intervención adecuadas y pues posteriormente hacer la evaluación de qué tan efectivas han sido esas medidas que se han orientado. En cuanto a eso, pues la causalidad, pues, el enfoque epidemiológico que nosotros realizamos también logra de que la población pueda tener un abordaje adecuado en cuanto a un estudio que se va a realizar de una enfermedad que ha ocurrido en una determinada comunidad, la propagación de ese estudio, así como también la exposición que han tenido los individuos y cuán susceptibles son de desarrollar una patología o no. Entonces, además, dentro de la causalidad, pues va a tomar en cuenta todo tipo de evento que puede preceder a su efecto. Entonces, para poder determinar cuál es la causa de un problema de salud. En cuanto a causalidad, pues en consecuencia de este enfoque de causalidad es que existen modelos de causalidad en epidemiología que generalmente son muy aceptados, la tríada epidemiológica y el modelo de causas y componentes. Nosotros nos vamos a enfocar mucho más en lo que es la tríada epidemiológica y pues esta va a estar muy relacionada sobre todo en enfermedades transmisibles. Recuerden que la causalidad tiene un poco más de enfoque en cuanto a enfermedades transmisibles. Y pues ende la enfermedad va a ser el resultado en cuanto a este enfoque de la tríada epidemiológica de la interacción ocurrente entre lo que es el huésped, el agente y el ambiente. Entonces, existe una interacción entre el huésped susceptible, el medio ambiente y el agente que puede ocasionar esta enfermedad. Esa es una tríada epidemiológica que nos pretenden buscar e inferir la causa del problema de salud, que generalmente está ya sea a nivel de la gente o a nivel del ambiente, que muchas veces puede intervenir o no la presencia de un vector en dependencia de la patología de la que se esté hablando. Entonces, la cadena epidemiológica es un ejemplo clásico para poder comprender las relaciones que existen entre diferentes elementos que conducen a la aparición de un problema o de una enfermedad transmisible. Entonces, el esquema de lo que es la tríada epidemiológica está bien representado en lo que es la cadena epidemiológica como tal. Y pues muchos autores también la definen como cadena de infección. Y aquí nos interesa poder conocer cuáles son los eslabones que identifican puntos principales de consecuencia o de interacción entre el agente, el huésped y el medio ambiente. Y pues muchas veces estos eslabones que componen la cadena epidemiológica tienen que ser descritos para poder comprender cuál es la causalidad de ese problema de salud. Estamos hablando de causalidad en epidemiología y pues nos referimos a algo generalmente analítico. En el estudio de causas y componentes se puede utilizar, pero más lo utilizamos en el estudio de la tríada epidemiológica, que es un modelo que nos representa
para poder identificar, sobre todo en enfermedades transmisibles, cuál es la causa. Y a partir de la triada epidemiológica nosotros comprendemos, como ejemplo clásico, la cadena epidemiológica que representa los eslabones importantes de la transmisión de las patologías. Uno de ellos es el agente causal, y este agente causal pues es un factor generalmente que está presente para la ocurrencia de un problema de salud, por lo que generalmente se considera una causa importante, necesaria, pero no es suficiente para la producción de un problema. ¿Qué quiere decir esto? Si un agente causal, el agente causal de la tuberculosis, ¿cuál es? ¿Cuál es el agente causal de la tuberculosis? Levante la mano antes de intervenir. Natalie Solange Brito. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Mycobacterium tuberculosis. Exacto. El agente causal es Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, en la definición de agente causal, nosotros indicamos de que Mycobacterium tuberculosis, si bien es un agente necesario para que se produzca el problema de salud, que es la tuberculosis, pero no es suficiente para que se produzca la enfermedad. Natalie, nuevamente, ¿por qué no es suficiente Mycobacterium tuberculosis para producir una tuberculosis si es el agente causal? ¿Por qué cree? Doctor, porque necesita de otros factores. Ejemplo, ay, me olvidé el nombre. El VIH, por ejemplo, es un factor que acompaña, como puede decir, la tuberculosis. La malnutrición también es otro factor. Ok. Aguilar Santalla levantó la mano también. ¿Qué nos dice? Dio el ejemplo de Mycobacterium tuberculosis, no, ese sería el agente patógeno. Eso tendría que tener una virulencia y la infectividad presente de esta patología o este. ¿Puede repetir lo que me dijo? No le logré comprender, por favor. Bueno, sí, lo que entiendo del agente sería el patógeno, ¿no? Tipo la virulencia que tenga. Ya, a ver, estamos hablando de tuberculosis pulmonar. ¿Cuál es el agente causal? Mycobacterium tuberculosis. Bien, eso ya lo mencionó su compañera Natalie. Ahora, si bien nosotros conocemos que el agente causal es necesario para producir el problema de salud, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente Mycobacterium tuberculosis para producir una tuberculosis? ¿Me escuchó? El grado de exposición puede ser. Ya. ¿Algo más? La carga bacteriana. Bien. Entonces, es importante reconocer esta parte del agente causal. Con ese ejemplo que hemos brindado, han hecho un análisis de que el problema de salud se presenta no solamente por la exposición al agente causal. Recuerden que el agente causal, si bien es el que causa el problema de salud, que puede ser el virus de la inmunodeficiencia humana que provoca el VIH, que puede ser el Mycobacterium tuberculosis, el de Koch, que va a producir la tuberculosis pulmonar, o que puede ser el virus del dengue, que va a producir la enfermedad dengue, o que puede ser el SARS-CoV-2, que va a producir el COVID-19. Entonces, el agente causal es una causa necesaria, pero no es suficiente para producir el problema de salud. Y bien lo que dijeron sus compañeras, tanto la que intervino primero como Natalie como Aguilar Santalla, indicando de que hay varios aspectos que intervienen para el desarrollo ya de ese problema de salud. Estamos hablando de que si bien nos exponemos a Mycobacterium tuberculosis, pero mucho tiene que ver que el huésped tenga un estado nutricional adecuado, como decía Natalie. Hay que ver mucho el estado nutricional del paciente para ver si es que este estado nutricional lo va a proteger
y va a impedir que desarrolle la enfermedad. Por ahí está bastante inmunocompetente y no desarrolla la patología. Y también, pues, lo que decía Aguilar Santalla, la carga bacteriana que se tiene, cuál va a ser el grado de exposición que va a haber a la bacteria, al micobacterio. Entonces, eso es muy importante porque en dependencia del grado de exposición va a ser el riesgo mayor o menor. Si tenemos un grado de exposición permanente a un paciente que es tuberculoso, que es bacilífero, que está constantemente tosiendo, expectorando, botando esputo en todo momento, entonces ese paciente va a representar un mayor riesgo para los susceptibles que están sanos y que estos puedan enfermar de forma más rápida que un paciente que se lo encontró en la calle y cruzó caminando la calle y lo saludó apenas sin tocar la mano ni nada. Entonces, el riesgo es muy, muy, muy bajo. Entonces, eso hay que tener en cuenta en cuanto a sus aspectos. Tenía levantada la mano dos personas. La primera, una estudiante de sexo femenino, si no me equivoco, Esther, levantó la mano. Sí, doctor. Precisamente eso quería mencionarle, que dependía también del estado del huésped, del Sí. estado inmunológico del huésped, pero usted ya lo mencionó, era para eso. Lo mencionó Natalie Solange. Roberto. Doctor, también podría ser otro factor el ambiente en el que vive la persona, o sea, en el ambiente en el que está, que los rodea. Perfecto. Son múltiples los factores que pueden desencadenar la ocurrencia de la enfermedad. En este caso, el ambiente, ¿cómo tendría que ser para que se produzca una tuberculosis pulmonar? Podría ser, doctor, húmedo. ¿Qué más? A ver, húmedo podría ser igual, mal higiénico podría ser para que haya diferentes tipos, haya harta bacterias que lo podrían provocar inmunodeprimir al paciente. Ya es más fácil cuando el paciente está en un lugar abierto o cerrado. Cerrado, doctor, cerrado. Entonces, si tenemos una persona viviendo en un cuarto y tenemos en otra casa 10 personas viviendo en un cuarto, ¿cuál es el de mayor riesgo? Doctor, podría ser pues, también ambos, porque ambos están encerrados en un mismo cuarto, pero más probabilidades va a haber en una persona que están en harta persona harta persona en un cuarto. Eso se llama hacinamiento. Claro, Entonces, cuando las dos van a enfermar. están hacinadas porque ya viven y conviven en un espacio muy pequeño, ese grupo de personas tiene un alto riesgo de tener enfermedades respiratorias, dérmicas, entre otras. Y sobre todo si hablamos de tuberculosis pulmonar, es un alto riesgo cuando tenemos grupos de personas elevados que comparten un espacio como el dormitorio. En este caso, los reos, los privados de libertad, son un alto grupo de personas que viven en espacios pequeños y generalmente hacinados, que conviven y comparten con otro grupo de personas. Entonces, esto representa un alto riesgo para el desarrollo de tuberculosis pulmonar y es donde más incidencia de casos de tuberculosis se tiene de manera general. Por eso es importante el ambiente también. Gracias por mencionarlo, Roberto. Bien, sigamos entonces. Estamos hablando de la causalidad en epidemiología y también estamos teniendo en cuenta esos aspectos, sobre todo de lo que es los modelos de causas. Habíamos visto que está el de causas y componentes y el que está de la cadena de la actividad epidemiológica, que dentro de sus elementos importantes describe la cadena epidemiológica y de los cuales uno de los eslabones es el agente causal. Ya sabemos cuál es. Sin embargo, el agente como tal ya no el agente causal, sino el agente va a ser un factor que puede ser un microorganismo, puede ser una sustancia química, una forma de radiación, pues cuya presencia excesiva o relativa ausencia va a ser esencial para la ocurrencia de la enfermedad. Entonces, el agente no solamente es un elemento biológico, sino puede ser también un elemento físico, químico, cuya presencia o relativa ausencia va a ser esencial para el problema de salud, para la ocurrencia o no de ese problema de salud.
Entonces, esa es la diferencia entre agente y agente causal. El huésped como tal va a ser la persona o animal, porque estamos hablando de huésped, puede ser un animal igual, vivos, lógicamente, que incluyen aves y artrópodos que en circunstancias naturales van a permitir la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso en su interior. La entrada del agente biológico o no biológico en el huésped va a iniciar el proceso de infección en el periodo de latencia de las enfermedades no transmisibles sobre todo. La puerta de entrada va a ser el sitio por el cual el agente infeccioso ingresa o infecta al huésped. Por ejemplo, nariz, boca, piel, heridas. Las mucosas son puertas de entrada idóneas para múltiples agentes infecciosos. La vía de transmisión va a ser el mecanismo mediante el cual el agente infeccioso facilita su llegada a la puerta de entrada del huésped. Por ejemplo, el contacto directo, la transmisión vectorial, la inoculación, la exposición, la aspiración respiratoria, vía respiratoria, la ingestión de alimentos por vía oral, son vías de transmisión. La puerta de salida va a ser el sitio por el cual el agente infeccioso sale del huésped después de haber sido infectado este huésped. Por ejemplo, tenemos varias puertas de salida comúnmente conocidas, que va a ser el camino por el cual un agente sale del huésped infeccioso, que en general se denomina puerta de salida. Esta puerta de salida, cuando es respiratoria, las enfermedades que utilizan esta vía como puerta de salida son las que se difunden más rápidamente. Ahí tenemos al COVID-19, que tiene como puerta de salida las vías respiratorias también, y a partir de allí existe una difusión de enfermedad, o sea, del agente infeccioso al medio ambiente, y es difícil de controlar. Tuberculosis, influenza, sarampión, COVID, etc. Las puertas de salida de las vías genitourinarias son propias de enfermedades venéreas, sífilis, VIH, gonorrea, entre otras patologías de transmisión sexual, incluidas la leptospirosis. Las de vía digestiva, tenemos la salida a través del ano y son propias de la fiebre tifoidea, hepatitis A, hepatitis E, el cólera, la amebiasis u otras parasitosis intestinales. La puerta de salida a través de piel, pues tenemos la de contacto directo con lesiones superficiales como la varicela, el herpes zóster, sífilis también, picaduras, mordeduras por perforación con aguja, contactos con sangre infectada, también como el Chagas, malaria, leishmaniosis, fiebre amarilla, hepatitis B, entre otras patologías. Las de puerta de salida a través de la vía placentaria, pues ahí tenemos que generalmente la placenta, si bien es una barrera efectiva de protección al feto, pues en múltiples ocasiones hay virus y agentes infecciosos que suelen pasar esa barrera, como la sífilis, rubeola, toxoplasmosis, VIH, Chagas, Zika, entre otras, que van a poder pasar la barrera placentaria y producir también la enfermedad. Continuando con los eslabones de la cadena epidemiológica, tenemos al reservorio. Aquí, pues en el reservorio, pues los gérmenes, patógenos o no, van a habitar y ahí mismo se van a multiplicar y se mantienen en nichos naturales específicos. El hábitat normal en que vive, se multiplica y o crece el agente infeccioso se denomina reservorio. Por ende, este reservorio puede ser un reservorio de agente infeccioso, y cuando hablamos de un reservorio de agente infeccioso va a ser referido a un animal, humano, artrópodo, planta o suelo o materia animada, donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso y del cual va a depender de ya sea de este animal, de este artrópodo, planta, suelo o materia animada, va a depender ese agente infeccioso para poder sobrevivir, para poder reproducirse, de manera tal que pueda ser transmitido a través de la vía de transmisión o a través del vector a un huésped susceptible. El reservorio también puede ser un reservorio humano, y aquí pues vamos a tener el hecho de que una enfermedad, un grupo de patologías también tengan al ser humano como reservorio, y es por eso importante en la práctica, ya que las medidas de control, cuando ya encontramos un reservorio humano, tienen que ser adoptadas específicamente a este individuo que es identificado como reservorio. Una enfermedad que múltiples veces se puede tratar con un antibiótico adecuado, tiene que ser identificada de forma oportuna si es que tenemos identificado un reservorio.
y ahí es donde se ejerce acción directa sobre el sujeto como paciente y como reservorio tal. Entonces, el reservorio principal de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, lepra, tosferina, sarampión, fiebre tifoidea, es el humano. Donde tú vas a tener al agente infeccioso multiplicándose por cándida para que te produzca una candidiasis vulvovaginal o una balanitis por cándida, va a ser el ser humano, porque el ser humano va a tener contacto sexual con una persona que está infectada y lógicamente va a ser el reservorio de ese agente micótico. Hay también reservorios heterohumanos, que son animales muchas veces que pueden ser infectados o a la vez también servir como reservorio para varias patologías del mismo ser humano. Ejemplo de ella, brucelosis, leptospirosis, la peste, citacosis, rabia, tétanos, donde estas pueden afectar también a otros seres vivos y son reservorios extrahumanos. Pero a su vez pueden servir de sitios de incubación para que estos sean transmitidos por una vía de transmisión X al huésped humano susceptible. También es importante identificar que los reservorios animales, siempre que sean posible, se deben adoptar medidas de protección para estas especies, particularmente en animales domésticos. Y es allí que se desarrollan acciones de salud pública directas contra ciertas patologías como la rhabdovirosis. Y la rhabdovirosis es una patología ocasionada por un agente viral, agente de etiología viral, que produce la enfermedad de la rabia. Y pues la acción específica que se realiza en cuanto a salud pública es la vacunación antirrábica canina, donde se inmuniza generalmente a los animales, no solamente a los caninos, sino también a felinos y otros, donde se puede evitar de que estos enfermen pues, y tengan este problema de salud que represente un problema mayor a las poblaciones humanas. Dentro de la cadena epidemiológica también existen otros eslabones, como la fuente de infección, que es la persona, animal, objeto o sustancia desde donde el agente infeccioso pasa al huésped. Es una fuente de infección. La fuente de infección hay que distinguirla mucho de la fuente de contaminación, por ejemplo, la que es causada por un cocinero infectado para preparar una ensalada, o la que se produce por el derrame en una fosa séptica en un abastecimiento de agua. Entonces, la fuente de infección es, en este caso, el cocinero. La fuente de contaminación sería la fosa séptica, que está contaminando todo el agua de abastecimiento. El ser humano actúa como fuente de infección a partir de casos clínicos agudos y a partir de portadores de una enfermedad. En cuanto a tuberculosis pulmonar, se diagnostica en el enfermo y cuando ya se ha diagnosticado un caso, generalmente ha infectado un promedio de 5 personas. Es por eso importante la pesquisa de pacientes sintomáticos respiratorios para poder garantizar un adecuado abordaje y limitar al máximo la cantidad de pacientes que se puedan infectar a partir de esta fuente de infección. El portador, a diferencia de los anteriores, va a ser un individuo o animal infectado que alberga a un agente infeccioso específico de una patología, pero que no presenta síntomas o signos de la enfermedad y pues generalmente constituye una fuente potencial de infección para el ser humano. El estado de portador puede ocurrir en un individuo de diversas maneras: un portador asintomático sano durante el curso de una patología o una infección subclínica, o un portador en incubación que también porta el agente infeccioso, pero que está en un periodo de incubación, no manifiesta síntomas, pero sí está siendo infectivo, o sea, está transmitiendo la enfermedad. Además, puede ser un portador convaleciente, que ya ha enfermado, ha desarrollado los síntomas, pero que después de la patología, pues puede seguir transmitiendo la enfermedad. En el caso del COVID, muchas veces el paciente se ha recuperado, ya no tiene síntomas clínicos, pero según PCR, pues se sigue dando positivo por encima de los 21 días y también se ha evidenciado que se puede seguir siendo infectante después de los 21 días, a pesar de que ya se encuentra aparentemente bien. Entonces, este es un portador convaleciente del agente infeccioso. Hay también terminologías que hay que comprender, ya dejando de lado lo que es los eslabones de la cadena epidemiológica, pero terminología que está relacionada al agente infeccioso en este caso. Muchas veces nosotros hablamos en epidemiología
elementos que se estudian a partir de enfermedades infecciosas, pero también hay enfermedades crónicas que requieren un análisis importante de la situación de salud por parte del equipo de salud, ya que son patologías que poco a poco van a requerir también una implementación de acciones sanitarias con mayor intensidad para mejorar y evitar esos problemas de salud. A medida que una población va mejorando estándares de salud, las patologías crónicas no transmisibles tienden a incrementar en su número y en su cantidad de desarrollo en las poblaciones. Por ende, al aumentar la esperanza de vida de una población determinada por una mejora de sus estándares de índice de desarrollo humano, este grupo poblacional también incrementa el número de enfermedades crónicas no transmisibles que aparecen como el cáncer, como la diabetes, como la hipertensión arterial, entre otras. Sin embargo, cuando hacemos un análisis de países que tienen un nivel de desarrollo bajo o en vías de desarrollo, las enfermedades que generalmente predominan son enfermedades infecciosas. No obstante, la patología como la del COVID-19, por ejemplo, ha representado, además de otras enfermedades respiratorias de transmisión viral, un problema muy grave, no solamente para países tercermundistas o en vías de desarrollo, sino también para países del primer mundo que ya no tenían problemas con enfermedades transmisibles, pero que por las características de la transmisión de estas enfermedades respiratorias y porque son potencialmente pandémicas o producen pandemias como tal, tienden y necesitan ser atendidas con la mayor rigurosidad posible y pues tener estrategias específicas para poder controlar. Por eso hay terminología que está relacionada a la gente como la infección. La infección va a ser la entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal. Tener en cuenta de que no podemos hablar del término de infección en una patología o enfermedad no transmisible. Está muy mal decir, por ejemplo, yo me he infectado de cáncer. Hasta ahora no hemos descubierto un agente infeccioso que pueda ocasionar cáncer aparente. Sin embargo, existen sí agentes infecciosos que desarrollan o predisponen a desarrollar esta condición. Por ejemplo, el papilomavirus, que es un agente infeccioso de origen viral, puede, con el tiempo, desarrollar cáncer de cuello uterino. ¿Ah? Sin embargo, ya la condición de cáncer como tal se da a partir de una multiplicación celular que ocurre en una determinada región del cuerpo, de un tejido, pero no es producto directo de la infección como tal, ¿no? Ha pasado una metaplasia del tejido y pues una multiplicación celular inadecuada en una región no esperada y pues descontrolado el crecimiento y se produce un problema de neoplasia. Lo mismo, no podemos decir de que una persona se ha infectado de diabetes, ¿no? O una persona se ha infectado de hipertensión arterial. El término no es el correcto. El término infección siempre se va a ir relacionado con una enfermedad infecciosa producida por un agente infeccioso. ¿Y quiénes son los agentes infecciosos? Generalmente son biológicos y pues dentro de los agentes infecciosos biológicos tenemos a 4 grandes grupos. Están los virus, los parásitos, los hongos y las bacterias. Entonces, cualquiera de esos grupos o microorganismos pueden desarrollar una infección. Por eso se denominan microorganismos infecciosos. Entonces, la infección va a ser la entrada y el desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal. La sola presencia de agentes infecciosos vivos en la superficie del cuerpo o en prendas de vestir como juguetes u otros objetos inanimados o sustancias como el agua, leche o alimentos no constituye infección. Recuerden, si está presente solamente, sino una contaminación de esas superficies. También hay que reconocer igual que elementos como el desarrollo sobre el cuerpo de agentes patógenos como los piojos se llama infestación. La infección va a ser la entrada y el desarrollo y multiplicación de un agente infeccioso en el organismo, en el interior de nuestro organismo. Otra terminología relacionada con el agente es la infectividad. Y aquí la infectividad va a ser la capacidad que tiene el agente infeccioso de poder alojarse y multiplicarse dentro del huésped.
La medida básica de infectividad es el número mínimo de partículas infecciosas que se requieren para producir una infección. Entonces aquí tiene que ver mucho la carga, ¿no? La dosis infectante mínima. Para un agente microbiano determinado, este número puede variar mucho de un huésped a otro huésped porque cada huésped es distinto, su sistema de defensa es muy distinto entre una persona y otra, el estado inmunológico es distinto de huésped a huésped y pues dentro de una misma especie también puede variar. De acuerdo mucho con la puerta de entrada, también varía la medida de infectividad necesaria. Muchas veces, por ejemplo, para infectarse de una micosis, es más fácil tener contacto con mucosas que tener contacto con piel directamente. Entonces, y múltiples características entre la inmunidad del huésped, el estado nutricional, el grado de exposición, entre otros. Entonces, la infectividad va a ser esa capacidad que va a tener ese agente infeccioso como tal para poder alojarse y para poder multiplicarse dentro de ese huésped. Como ejemplo tenemos al sarampión y la varicela, que son ejemplos de máxima infectividad, las paperas y la rubéola de infectividad intermedia y la lepra de infectividad relativamente baja. Por ejemplo, también la infección por el virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH, y el virus de hepatitis B ofrecen otro ejemplo importante de grados diferentes de infectividad. Si una persona susceptible, sana, se expone al VIH al pincharse con una aguja contaminada, la probabilidad de que ocurra la infección es alrededor de entre 4 en 1000 casos. Y si se expone de igual manera de una aguja infectada, de una contaminada con el virus de la hepatitis B, en este caso, una persona, la probabilidad de infectarse es 1 entre 7 personas, o sea, es mucho más alta. ¿Qué quiere decir? De que se requiere más carga viral, en este caso, para poder producir una infección por VIH en un paciente. Esto no quiere decir que el VIH sea menos competente, ¿no? Si bien es menos infectivo que la hepatitis B, pero sí representa un problema de salud importantísimo y letal. Entonces, desde luego, claro que la exposición tiene que ser bastante alta en relación a otros virus como la hepatitis B, que tiene una probabilidad mucho más alta de producir la infección, o sea, una infectividad más alta. Patogenicidad es otro término que se utiliza, que va a ser la capacidad que tiene un agente infeccioso de producir como tal la enfermedad en personas. Un agente patógeno cuando es capaz de producir una patología. Generalmente el huésped se expone al agente infeccioso, pero no produce la patología. Entonces, no es tan patógeno. Pero hay huéspedes que se exponen a un agente determinado o agentes infecciosos que se exponen o exponen a un huésped específico, los cuales son capaces casi en todas las ocasiones de desarrollar enfermedad. Por ejemplo, la rabdovirosis, el virus de la rabia humana, es capaz de generar enfermedad, incluso es letal, tiene una alta letalidad y una alta patogenicidad de producir casos. Entonces, es muy importante conocer eso. La capacidad de que se produzca la enfermedad va a depender de un conjunto de factores como rapidez, grado de daño tisular, causado por la multiplicación del agente mismo, el hecho de que este va a producir ciertas toxinas que van a invadir los tejidos, como hacen los bacilos, por ejemplo, en la fiebre tifoidea o en el tétanos. También son ejemplos de cómo se produce una patogenicidad. No obstante, cualquiera que sea el mecanismo de la producción de la patología, la medida de patogenicidad simplemente va a ser la proporción de sujetos infectados en relación con la proporción de sujetos que desarrollan la enfermedad. Los agentes de la rabia, como había mencionado, VIH y varicela, son altamente patógenos. O sea, una vez que se han infectado, producen la enfermedad como tal. Si bien habíamos hablado del VIH, que la infectividad es baja, sin embargo, cuando ya se produce la infección, la patogenicidad es alta, o sea, sí produce enfermedad como tal. En el sentido de que prácticamente cada infección es un individuo susceptible que resulta en una enfermedad como tal. Otra terminología relativa al agente, pues la infección inaparente, y esta va a ser la presencia de un agente infeccioso en un huésped
sin que aparezcan signos y síntomas de la enfermedad o síntomas clínicos manifiestos, y pueden identificarse pues por métodos de laboratorio o por la manifestación de relativa positividad o pruebas cutáneas específicas. Sinónimo de esta infección inaparente es una infección subclínica o infección asintomática u oculta. Es cuando tenemos la enfermedad y son asintomáticos y solamente se los diagnostica al hacerles una prueba y salen positivos. Entonces tienen una infección inaparente. Hay que tener en cuenta igual el espectro de enfermedades infecciosas según su historia natural de la enfermedad, y esto pues se representa muchas veces de ciertas herramientas que nos valemos en epidemiología. Aquí tenemos un cuadro donde representamos la infección, donde es inaparente, moderada, grave y fatal, con colores. En el inciso A podemos observar un color bastante claro, un plomo. En el inciso B un color amarillo, en C un verde claro y en el D un rojo. Y representan ciertos aspectos de cada infección, ya sea una infección inaparente, una infección moderada, una infección grave o una infección fatal. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis tenemos que la mayoría de los casos en este tipo de patología, según la historia natural de la enfermedad, termina en casos moderados. En relación al tétanos, la mayoría de los casos son casos graves. Sin embargo, en rabia humana, la mayoría de los casos, prácticamente el 100%, son casos fatales si se produce una infección. ¿Eso qué quiere decir? De que en relación al estudio de la historia natural de una enfermedad, que es el curso de una enfermedad sin intervención, vemos que todos, prácticamente 100% de los casos de rabia, terminan en muerte del paciente. Un 25% de los casos de tuberculosis pulmonar padecen una infección inaparente. Aparentemente no tienen tuberculosis, no tienen síntomas. Más de un 30 a 40% de una infección por tétanos genera una enfermedad grave. Entonces, por eso es importante conocer cuál es el espectro que representa la historia natural de una enfermedad en diversas patologías. Hay que conocer cómo se manifiesta esa enfermedad y cuál es su curso clínico que puede representar. Por eso es que es tan importante las campañas de, por ejemplo, vacunación canina que se desarrollan para evitar de que los animales tengan el rhabdovirus, que es altamente letal. Una vez lo tienen, mueren. Y mucho más si esto representa un problema potencial para el ser humano a través de la mordedura de estos animales infectados. Entonces ahí ya es un riesgo muy alto porque los casos son 100% fatales. Otro término relacionado a la gente, pues la virulencia, y esta va a ser la capacidad que va a tener la gente de producir casos graves y fatales. Tenemos que el COVID-19 es altamente virulento, produce casos graves y fatales. Sin embargo, un resfrío común a través de un agente como el rinovirus no es altamente virulento. La medida de virulencia es el número de casos graves y fatales en proporción al número total de casos aparentes. O sea, vamos a ver del 100% de casos, cuántos de esos son casos graves y fatales, y en relación a eso vamos midiendo qué patología produjo más casos graves y fatales, y esta va a ser la patología que tenga mayor virulencia. La letalidad va a ser una característica frecuentemente empleada para describir gravedad, en muchos casos de una epidemia, y se utiliza para medir el número de casos fatales en proporción al número total de casos nuevos diagnosticados. Según lo que teníamos en COVID-19, la letalidad la hemos medido por olas. En la primera ola tuvimos la mayor letalidad, cercana al 13 por cada 100 casos que ocurrían en nuestro departamento. O sea, de cada 100, 13 morían. En la segunda ola de contagios, la letalidad bajó a 1.5 de cada 100 que fallecían. En la tercera ola de contagio, la letalidad volvió a subir a 4 de cada 100 casos que fallecieron. Depende de qué va a ser este aspecto, porque COVID-19 tuvo diversos comportamientos en cuanto a su letalidad. Levante la mano el que pueda responder esa pregunta. ¿Por qué creen que COVID-19, en relación a las 3 olas que ya ha presentado en infección, tuvo diferentes letalidades en su presentación?
tenemos a Santos Caldas Emerson. Doctor, sería por su formación de ¿cómo se puede hablar? Perdón. Por su mutación de los virus, pues. ¿Eso qué se llama? Ucha, ahora me olvidé de unos nombres, doctor. Hay una cerca de donde naciste. Me cortó. ¿Sí? Hay una cerca de donde naciste. ¿Qué se llama eso? Ya, no, ahora no me acuerdo los nombres, doctor. Y está bien la idea. ¿Qué dice Roberto? A ver. Por los diferentes tipos de variantes que hay, doctor. Bien, exacto. Es eso. Si bien tenemos una patología X que solamente hay una variante, por ejemplo, el virus del dengue, tiene una letalidad por debajo de 1, 0,5 por abajo más o menos, y varía en dependencia de los serotipos, que son 4, y en dependencia de los grados de control que se desarrollan. Sin embargo, en COVID-19, pues estamos teniendo olas, y estas olas se producen porque existen variantes nuevas, distintas, que están circulando y que salen de un lugar determinado, pues y originan nuevamente una oleada de casos porque el huésped no está protegido contra estas variantes nuevas. Y cada nueva variante viene también con un conjunto de letalidad específica distinta a las otras que se han presentado. Desde luego, el huésped no tiene anticuerpos específicos en muchas ocasiones para variantes nuevas, a pesar de que algunas vacunas sí lo están confiriendo. Y es muy probable de que en algún momento vayamos a tener una cuarta ola de contagios por el ingreso de una variante distinta a las que ya han circulado en nuestra región. Hasta la fecha se han diagnosticado, identificado la circulación de la variante P1, por ejemplo, la que le hacía referencia a Emerson, también la inglesa y la variante sudafricana. No se ha identificado la variante Delta todavía, hemos identificado la alfa, la beta, pero no la Delta en nuestro país. ¿Ya? Por eso es la razón de letalidad distinta en relación al comportamiento de la enfermedad. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos, hay que también conocer alguna situación que se desarrolla a partir de el conocimiento de enfermedades infecciosas en epidemiología. Zoonosis se va a referir a la enfermedad infecciosa transmisible que en condiciones naturales ocurre entre los animales vertebrados y el hombre. Y es muy importante reconocer que hay un conjunto de zoonosis que están presentes, como por ejemplo la leishmaniosis, que se transmiten a personas, y pues estas generan problemas importantes de salud también en cuanto a vigilancia epidemiológica. Tienden a ser epidémicas muchas veces. Hay un conjunto de microorganismos capaces de adoptar formas esporuladas o simplemente de resistir a las condiciones adversas al ambiente. El bacilo de Koch, tuberculosis humana que provoca, es capaz de resistir meses en el polvo de una habitación hasta que se barre, por ejemplo, levantas polvo y entra una persona y aspira y pues se va a infectar con el bacilo de Koch y va a producir tuberculosis. La espora del bacilo carbuncoso, por ejemplo, o del bacilo titánico también puede resistir por años en el suelo y ha constituido un reservorio adicional. Por ejemplo, en este caso, cuando aún el reservorio original es un ser vivo, y pues constituye en este caso el suelo y otros un reservorio adicional a los sitios comúnmente identificados. Y es muy de difícil control porque no sabes en qué lugar va a existir un suelo contaminado con este tipo de agentes infecciosos. Lo mismo pasa con las enfermedades parasitarias. Hay muchas enfermedades parasitarias que se transmiten a través de contacto directo vía oral. Y pues el agente infeccioso, en este caso el parásito, en formas larvarias o en huevos, se encuentra en el suelo generalmente.
o en el agua o en otros sitios. Muchos ejemplos tenemos como la anquilostomiasis, la esquistosomiasis, entre otros. Por eso es que muchos de los agentes infecciosos de patologías micóticas, por ejemplo, como la histoplasmosis, la coccidiomicosis, viven y se multiplican en el suelo. Y es por eso de que una de las recomendaciones de salud pública y las orientaciones que se dan en cuanto a la atención sanitaria en el hogar, pues es no caminar descalzo. Otro de los aspectos importantes a reconocer en cuanto al agente infeccioso es el periodo de incubación. Y este va a ser el intervalo de tiempo que transcurre entre la exposición a un agente infeccioso y la aparición del los primeros síntomas de una enfermedad. La mayoría de las infecciones o de las enfermedades infecciosas van a tener una posibilidad de transmisión durante el periodo de incubación. O sea, se pueden transmitir durante ese periodo antes que aparezcan síntomas y signos de la patología. Principalmente en el periodo inmediato antes de presentar estos síntomas. La transmisión de una enfermedad, por tanto, puede empezar antes de que se evidencien síntomas de la enfermedad como tal. Pero también pueden seguir por algún tiempo después de que se recupere clínicamente. O sea, va a ser una persona que sigue siendo un portador convaleciente y que después de pasar la fase de la enfermedad sintomática sigue transmitiendo la patología, como ocurre en casos de salmonelosis que no son tratados adecuadamente. Otro periodo importante en el estudio relativo a la gente es el periodo de latencia, y es el periodo pues, de intervalo de tiempo que va a transcurrir desde que se produce la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. O sea, no es el periodo de incubación. El periodo de incubación es desde que el agente infeccioso ingresa al cuerpo hasta que aparece el primer síntoma. En el periodo de incubación, la persona puede ser infectiva, puede ser infectante. Sin embargo, el periodo de latencia va a ser el periodo en que ocurre desde que se infecta, desde que el agente infeccioso ingresa al cuerpo hasta que la persona se vuelve infecciosa. Lógicamente, el periodo de latencia va a ser menor que el periodo de incubación. Como regla general, la mayoría de las enfermedades no son transmisibles durante la fase inicial del periodo de incubación, que corresponde al periodo de latencia. Periodo de transmisibilidad o periodo infeccioso. Como su nombre lo indica, va a ser el periodo de tiempo que transcurre cuando el agente infeccioso puede ser transferido de forma directa o indirectamente de una persona infectada a otra persona sana o huésped susceptible. Incluso un artrópodo o animal. Algunas de las enfermedades, como en el caso de la meningitis meningocócica y en infecciones generalmente streptocóccicas, el periodo de transmisibilidad se cuenta desde el momento de la primera exposición a la fuente de infección hasta que el microorganismo infectante desaparece de las membranas mucosas infectadas. O sea, el paciente sigue siendo infectado a pesar de que haya sanado, de que no tenga síntomas, pero de que sí se sigue detectando presencia del agente infeccioso en membranas y mucosas que son infectantes todavía, sigue ese periodo de transmisibilidad en ese caso de esa patología. Es decir, desde antes de que aparezcan los síntomas prodrómicos hasta que se termina el estado de portador en esa patología, es infectante el huésped como tal, o el individuo en este caso. Hay patologías como tuberculosis, sífilis, gonorrea, donde la transmisibilidad puede ser intermitente, en algunos momentos se presenta, en otros no, y pues esto depende de la evolución de la patología como tal. De acuerdo a lo que también estamos hablando, el periodo de transmisión del agente, estamos hablando de los periodos que se miden en relación a la gente. El modo de transmisión va a ser la forma en la que el agente infeccioso se transmite al reservorio, o sea, al huésped. En este caso puede ser una transmisión directa, un mecanismo importante donde se transfiere de forma directa al agente infeccioso de una puerta de entrada que generalmente se pueda llevar a cabo la infección. Se denomina también transmisión de persona a persona o transmisión por contacto directo. Esta transmisión ocurre cuando se produce un rociado de gotitas por aspersión, como las gotitas de Flugy, y es común en las enfermedades respiratorias de origen viral. También en contacto con las conjuntivas o membranas mucosas de la nariz, boca, o al estornudar, toser, escupir, hablar, cantar, o por contacto directo al tocar, besar o tener relaciones sexuales sin protección. La transmisión indirecta, que es otro modo de transmisión de la gente también,
se puede producir por diversos mecanismos. Uno de ellos es mediante vehículos de transmisión o fómites, que es la que ocurre a través de objetos, materiales contaminados, tales como juguetes, pañuelos, instrumentos, agua, alimentos, leches, entre otros. O sea, se requiere de un